Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie Ser, que tiene como eslogan la iglesia que Dios quiere que seamos. La semana antepasada estuvimos hablando de una iglesia restauradora. Dios quiere que seamos una iglesia capaz de restaurar al hermano que sea cual sea la situación, pudo haber caído en alguna circunstancia difícil, y como dice la carta de Gálatas, si alguno fuese sorprendido por alguna falta, o ya sea como lo expusimos, ya sea que la persona fue vista o como le hace, como lo estipula Pablo, una persona que se quedó adormecida y inmediatamente tuvo un resbalón, fue sorprendida por el pecado, cayó ante su propia concupiscencia. Pero la labor de la iglesia, según lo vimos la semana antepasada, no es el de juzgar, el de señalar, ni el de condenar, sino que con toda mansedumbre y humildad poder restaurar, animar, levantar, ayudar al hermano que ha caído. El día de hoy el Señor ha permitido que podamos hablar acerca de la iglesia servidora. Ser la iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Cuál es esta iglesia? Dios quiere que seamos una iglesia servidora. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado y la protección que tú has tenido con nosotros. Gracias por este mensaje, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hogares, Señor, en los cuales nuestros hermanos están reunidos. Gracias por aquellos que nos están viendo en este momento, ya sea dentro del país o fuera de él. Gracias por cada uno de ellos, y te ruego tu ayuda y tu bendición para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, me encomiendo en tus manos para que seas tú hablando con el poder de tu Espíritu Santo y sea un instrumento tuyo para anunciar las buenas nuevas, y que este mensaje sea para edificación de tu iglesia. Te lo imploro dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia que Dios quiere que seamos es, el día de hoy, una iglesia servidora, una iglesia que sirve. Hermanos, y es que el servicio debe ser el ideal de todo creyente. El servicio debe ser el ideal y debe ser la meta y debe ser el objetivo de toda persona que ha sido redimida, rescatada por la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada allá en la cruz del Calvario. Cuando vemos y hablamos de la iglesia, que lo hablamos cuando comenzamos esta serie, hablamos que la iglesia es el cuerpo, no es el local, es el conjunto de miembros que la conforma. Personas que han sido redimidas, que han sido compradas, como dice la carta, Pablo allá en la carta a los Corintios. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, nuestro cuerpo ha sido comprado a precio de sangre preciosa. Entonces, cuando nosotros somos comprados, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Y somos la iglesia, somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Cuando hablamos de iglesia, vemos el comienzo de la iglesia allá en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y se comienza la predicación de la palabra. Y con el poder del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 8, los apóstoles, los discípulos recibían poder para anunciar las buenas nuevas de salvación, para dar testimonio de Cristo Jesús. Pero ciertamente no encontramos la iglesia en el Antiguo Testamento, pero sí encontramos una cierta familiaridad de la iglesia como pueblo de Dios, como lo dice Oseas, lo que no era pueblo ahora ha sido pueblo. Encontramos la cierta familiaridad con lo que es el pueblo de Dios que saca el Señor de Egipto y lo hace su pueblo. Y dice allá en Deuteronomio, yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo, hablando del pueblo de Israel. Entonces tenemos cierta familiaridad como pueblo,
porque ahora nosotros también somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, y que tiene una misión para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y quiero que veamos cómo tenemos esta familiaridad y estamos bastante conectados con lo que es el pueblo de Israel. Quiero que lo veamos en Israel en Egipto. Está Israel en Egipto 430 años, si no me equivoco, o más de 400 años, vivió Israel esclavizado en Egipto. Pudiéramos decir que Israel estaba en plena oscuridad, que Israel estaba al servicio de Faraón. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, Dios llama a Moisés y le dice a Moisés que él era el que iba a sacar al pueblo, que lo iba a conducir hasta que entraran a la tierra prometida. ¿Qué sucedió en ese momento? Fíjense, quiero que veamos algo importante, por eso le hablo de la familiaridad que tenemos con el pueblo de Israel. En el momento que Dios habla con Moisés, Dios le dice a Moisés que Moisés debía ir y presentarse ante Faraón, y en las palabras que él debía decirle a Faraón, hay algo que se repite constantemente: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Lo encontramos en Éxodo 4, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, 16, capítulo 8, 1, 8, 20, 9, 1, 9, 13, 10, 3. Lo encontramos en varias ocasiones. Moisés hablando de parte de Dios, diciéndole a Faraón: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me sirva en el desierto. Encontramos entonces que Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Ciertamente ya había una promesa de por medio, la promesa que él le había hecho a Abraham, que serían una nación bendecida, una nación grande, y que ellos iban a recibir la tierra de Galaad, lo que es Israel, como posesión para ellos, la tierra que fluye leche y miel. Pero al momento de ellos sacar, de Dios, rescatar, porque ese fue un rescate, Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al desierto. Pero Dios lo dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, ¿cómo encontramos la familiaridad? Lo dije hace un momento, como lo dice la carta de Pedro. ¿De dónde nos rescató Dios? Pues quiero que veamos por un momento a Faraón y pensemos qué era Faraón para el pueblo de Israel. Faraón era el rey que los mantenía cautivos, esclavos, en servidumbre. ¿Y a quién le servía el pueblo? El pueblo de Israel le estaba sirviendo no a Dios, no a Jehová, no a Yahvé. El pueblo de Israel le estaba sirviendo nada más y nada menos que a la nación egipcia. Le estaba sirviendo al mismo Faraón y era para los intereses de Faraón. Y me parece muy interesante que más adelante, cuando el pueblo empieza a quejarse, una de las cosas, cuando el pueblo comienza a tener hambre, una de las cosas que dice el pueblo es que hubiésemos muerto allá en Egipto porque allá nos hubiésemos quedado en Egipto porque allá nos sentábamos delante de la comida, de la carne y comían con tranquilidad. Ellos, a pesar de la esclavitud, a pesar de la servidumbre que ellos estaban viviendo en aquel lugar, ellos se veían beneficiados. No sé si usted lo nota, ellos se veían beneficiados. Por eso cuando salen de Egipto, que comienzan a quizá tener hambre, a tener sed, comienzan: Dios, pero bueno, ¿para qué nos sacaste si allá estábamos mejor? Porque ellos sentían que allá en Egipto, a pesar de todo lo que estaban viviendo, a pesar que eran esclavos, a pesar que los azotaban, ellos se veían beneficiados en cierta manera. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? ¿De dónde nos ha rescatado el Señor? Quiero que pensemos por un momento, ¿de dónde nos ha rescatado? Bueno, yo puedo hablar por mí. El Señor me rescató del poder del pecado y de la muerte. El Señor me tomó
cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. El Señor me rescató en el momento que quizá mi vida corría peligro, y no solamente mi vida física, sino mi alma, porque iba con un destino hacia dónde, hacia la perdición y condenación eterna. El Señor tuvo misericordia de mí. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? ¿O es que tú ibas por buen camino y ahora el Señor te tomó y tú lo ves como una camisa de fuerza, como una obligación? Ay, no. Y quizás muchos han comenzado como hizo el pueblo de Egipto. Pero yo estaba mejor allá porque allá comía, y aquí ahora ¿qué voy a hacer? Hermanos, quiero que veamos por un momento qué significaba el servicio para Pablo. ¿Qué creen ustedes que significaba el servicio para Pablo? Ciertamente Pablo allá en Corintios, segunda a los Corintios capítulo 6, si no me equivoco, capítulo 4 y capítulo 6, él extiende una lista de todas las penurias, de todos los maltratos, de una vida, la vida que él llevaba como discípulo. Pero también encontramos en la carta de Tesalonicenses, donde él dice: estoy dispuesto a dar hasta la vida por ustedes. ¿Qué significaba entonces el servicio para Pablo? ¿Será que para Pablo el servicio significaba una camisa de fuerza, que tenía que estar ahí obligado a hacerlo? ¿Sería que para Pablo era eso, una obligación? ¿Se sentía obligado porque si no el Señor le pegaba? Encontramos dos textos claves, y en estos dos textos podemos ver lo que significó para Pablo el servicio al Señor. El primero lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y permiso, porque quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Porque lo expresa de esta manera: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme en su servicio. No encontramos aquí que Pablo viera el servicio como una camisa de fuerza. Él dice: doy gracias a Dios, doy gracias, porque Él me tuvo por fiel y me ha puesto en el ministerio. Doy gracias a Dios que me ha tenido por fiel y me ha puesto a su servicio. Él me está utilizando para su obra. Él me está utilizando aunque me sienta agobiado, aunque me sienta desesperado, aunque me sienta abatido, aunque me apedreen, aunque pase hambre, aunque esté desnudo, aunque pase necesidades, aunque duerma en la calle. El Señor me está utilizando y le doy gracias a Dios porque me ha tenido por fiel y me ha colocado en el ministerio. ¿Vemos aquí acaso en Pablo una camisa de fuerza? Muchos quizá pensarán en Pablo: Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Pero por qué me pusiste? Algo muy similar así a lo que en algunas ocasiones, lamentablemente, el pueblo llevó a Moisés hasta el límite de decirle: Señor, pero bueno. Pero encontramos en Pablo, hermanos, una vida dedicada al Señor. Para Pablo era una razón de agradecimiento, y podemos verlo en el versículo 15 y versículo 16 del capítulo 1. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué razón Pablo servía? ¿Por qué razón Pablo daba gracias a Dios?
porque le había colocado en el ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo reconoció lo que el Señor había hecho por él. Pablo reconoció lo que el Señor había hecho a su favor. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. ¿Qué hizo Pablo? Pablo reconoció la salvación de Cristo Jesús. Y si tú me estás escuchando y eres parte de la iglesia Cristo el Redentor y has sido una persona que has creído en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte y recordarte que el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores y tú has sido un pecador, eras un pecador. Tú eras parte del mundo, pero Cristo Jesús, por su misericordia, te ha tomado en tus manos. Y quiero que veamos algo importante. Dios le dice a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Cristo Jesús nos ha rescatado del poder del enemigo, como dice la palabra allá en Timoteo, de los cuales nosotros éramos cautivos a voluntad de Él. ¿Para qué? Para que nosotros ahora comencemos a servir al Señor. Hay una palabra muy importante. En un momento en que Josué ya estaba en la tierra prometida y él le dice al pueblo, bueno, ustedes decidan qué van a hacer. Josué le dice al pueblo de Israel, no sé si ustedes servirán al Dios de los amorreos o servirán a los dioses de vuestros padres que nunca encontraron nada bueno, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. ¿Qué encontró Josué en Jehová para decir, yo y mi casa serviremos? ¿Qué había encontrado Josué? Josué reconocía que Jehová, que Yahvé, era el Dios que los había rescatado de la nación egipcia, con brazo extendido y con mano fuerte y con brazo extendido. Josué reconocía que la salvación estaba en Jehová. Josué reconocía que Él era el Dios, el creador de los cielos, de la tierra, el que escuchaba, el que peleaba por ellos. Y Josué dice, yo no sé a quién servirán ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La declaración más hermosa que podemos encontrar quizá, vamos a decir, en el libro de Josué es, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro ejemplo de lo que Pablo o lo que significaba el servicio para Pablo lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 7 al versículo 9. Pablo dice, vamos a leerlo para poder comprender el contexto. Desde el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora viene la declaración de Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, por gracia. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas. ¿Cómo vio Pablo el servicio en este momento? Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Efesios capítulo 3, desde el versículo 7. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia. Pablo dice, este fue el regalo que Dios me dio por su gracia. Hermanos, Pablo no está diciendo, Dios me regaló un vehículo. Pablo no está diciendo, Dios me regaló una casa. Pablo no está diciendo, Dios me regaló mucho dinero. No, ¿saben qué está diciendo Pablo? ¿Cuál fue el regalo de la gracia de Cristo? Haberle tomado y haberle puesto para su servicio. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Hermanos, que parece que el servir a Dios no nos está generando lo que se puede conseguir en Egipto. Ese no fue el problema de Israel. Israel sale de Egipto, Dios lo rescata, muestra maravillas, muestra señales. Y cuando él está en Egipto, dice, Señor, ¿para qué me trajiste acá si estoy pasando hambre? Ellos no comprendían, no miraban al futuro lo que Dios les había prometido. Una leche que fluye, una tierra que fluye leche y miel. Sino que ellos veían el presente y decían, Dios, pero aquí no hay comida, aquí no hay agua, aquí no hay esto, aquí no hay lo otro. No hubiésemos quedado en Egipto. Éramos esclavos, pero estábamos comiendo. ¿Saben? Lamentablemente, muchos ven el ahora. Muchos ven el presente y dicen, no, pero servirle al Señor no me va a generar ingresos. Yo tengo que salir. Yo tengo que hacer otras cosas. Pero ¿dónde dejamos el servicio a Dios? ¿Dónde estamos dejando el servir a Dios? ¿Saben qué es lo que está pasando? Que cuando vemos allá en Éxodo, hay un momento en Éxodo capítulo 14, versículo 5, hay un momento en que el pueblo egipcio, ya el pueblo de Israel sale, Faraón y los mismos egipcios lo echan, ya váyanse, está bien. Pero llega un momento en que ellos se ponen a reflexionar ¿pero qué hemos hecho? Dice el pueblo Faraón y el pueblo egipcio. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo es posible que hayamos dejado salir a esta gente que, voy a leerlo para no caer en error? Éxodo capítulo 14, versículo 5. Dice, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva si ellos eran nuestros sirvientes? Si nosotros nos beneficiábamos de ellos. ¿Y qué hizo la nación egipcia? En el momento que dijeron eso, corrieron a perseguir al pueblo para traerlo nuevamente. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo, hermano? Si el Señor nos ha rescatado a nosotros de la esclavitud del pecado, si el Señor nos ha rescatado a nosotros de las potestades de las tinieblas, como dice allá la carta a Timoteo, las potestades de las tinieblas del mismo Satanás que nos mantenía cautivos con el engaño, ¿ustedes creen que Satanás se va a quedar tranquilo? ¿Ustedes creen que Satanás, ok, bueno, chao, pues vete, voy a hacer otras cosas? No. ¿Saben? No. ¿Saben por qué? Porque, como dice la palabra, Satanás se viste como ángel de luz porque tiene un propósito. Ciertamente el enemigo viene a matar, a hurtar y destruir. Y si bien cuando vemos la palabra esta, matar, hurtar y destruir, se habla de los falsos profetas,
los lobos, pero detrás de esto es el mismo enemigo haciendo esta obra: matar, hurtar y destruir. Satanás no está contento con que nosotros hayamos sido rescatados. ¿Y qué hará Satanás? ¿Qué hizo la nación egipcia? Faraón y los egipcios corrieron a perseguir al pueblo porque dijeron: no los podemos dejar ir, ustedes tienen que seguir sirviéndonos. Lamentablemente, en los tiempos actuales se ha utilizado, o veo que Satanás ha utilizado las necesidades para volver a tomar a aquellos de los cuales el Señor ya le rescató de sus manos, pero para mantenerle nuevamente cautivo a sus servicios. Por eso vemos muchos llamados cristianos viviendo aún o volviendo a la vida pecaminosa de donde el Señor ya los había rescatado. Por eso vemos a muchos que están perdiendo el tiempo intentando hacer más dinero, pero resulta que la palabra de Dios enseña, Jesús dice: haced tesoros allá en el cielo, donde sencillamente, no recuerdo muy bien el texto, pero Jesús dice: haced tesoros allá en el cielo, donde nadie lo robará y donde definitivamente no se marchitará, no se acabará. Hermanos, pero ¿cómo vemos el servicio nosotros? Bueno, yo quiero mostrarle a través de la palabra en 2 Corintios capítulo 8 versículo 4 cómo Pablo veía el servicio. Para Pablo el servicio era predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación a toda aquella persona que aún no conocía de Cristo. Él era un portavoz, él era un apóstol, un enviado por el Señor y un misionero nato. Y a él no le importaba dedicar su vida. Pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, encontramos un área del servicio que quizá para muchos es desconocida. Porque cuando vemos en Efesios, antes de llegar aquí, cuando vemos en Efesios, dice que el Señor nos rescató, el Señor nos predestinó para las buenas obras que Él había preparado de antemano. Pero ¿cuáles son estas buenas obras? Bueno, Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. No es que la fe te salve, sino que si tenemos fe, entonces junto a la fe vienen las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras según Santiago? Santiago dice: si ves a un hermano tuyo tener necesidad y cierras contra él tu corazón y le dices: no, bueno, que te vaya bien, espero que consigas. Cuando tú tienes cómo ayudarlo, esto no son buenas obras. ¿Verdad que no? Santiago está diciendo que no. ¿Las buenas obras cuál sería? Sería ayudar al hermano, extenderle la mano. También aquí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 4, dice, pidiéndonos, cuando Pablo habla acerca de las iglesias que están en Macedonia, dice que la iglesia le pedía con muchos ruegos que le concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahí vemos el propósito. El propósito del servicio era ¿para quién? Para los santos. ¿Y cuál era este servicio? Cuando leemos todo el capítulo 8, nos damos cuenta que el servicio era ofrendas. Ofrendar. ¿Cuál era el propósito de las ofrendas? Las ofrendas eran ¿para qué? Para enriquecer al pastor, eso es lo que muchos creen. Para enriquecer al tesorero, eso es lo que muchos creen. Las ofrendas eran utilizadas para ayudar a los santos, para ayudar a aquella iglesia, en este caso a Jerusalén, que estaba pasando por una situación difícil, donde estaban padeciendo de hambre, tenían necesidades. Y el servicio a prestar al Señor en ese momento era ofrendar, ayudar económicamente. También quiero que veamos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12,
¿Qué pide Jehová? ¿Qué pidió Jehová del pueblo de Israel? Capítulo 10, versículo 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pidió Jehová del pueblo de Israel? ¿Qué estará pidiendo nuestro Señor Jesús de nosotros? ¿Saben? El Señor Jesús no pide nada. Todo lo que nosotros podamos darle es por agradecimiento. Vemos que el servicio a Dios en el pueblo de Israel era la adoración. O sea, adorar al Señor lo hacían a través del servicio. ¿Qué pide o qué podemos dar nosotros por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros? ¿Saben qué dice Jesús? Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y cómo reflejamos nosotros el amor? El amor lo reflejamos a través del servicio. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Todo creyente estaba muerto y Cristo Jesús nos dio vida por gracia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguíamos la corriente del mundo, del sistema. De ahí el Señor nos rescató. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos objetos de la ira de Dios. No merecíamos nada, sino la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Saben? Cuando yo leo esto, puedo ver mi vida en el pasado y decir: gracias, Señor, porque tú me has rescatado. Puedo ver mi vida en el pasado y si no hubiese sido por Cristo, ¿qué sería de mí? Ahora, ¿qué sería de ti si Cristo no te hubiese tomado cuando estabas muertos en delitos y pecados? Ahora la pregunta es: ¿qué estás haciendo a favor de Cristo? ¿Qué estás haciendo en gratitud a lo que Cristo ha hecho por ti? Vemos, y quiero que veamos algo importante, porque el servicio no se hace de una manera obligada. Usted no está sirviéndole a Carlos Altuve, usted no le está sirviendo al pastor, usted no le está sirviendo a tal o cual hermano, usted no le está sirviendo ni siquiera a la iglesia Cristo el Redentor. ¿Saben qué? Cristo Jesús fue el que nos rescató. Y en el momento en que nosotros le servimos a Él, sea cual sea el área en la que Él nos coloque, le estamos sirviendo es a Cristo Jesús. ¿Y saben lo que dice su palabra? Que Él nos recompensará. Y que Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce nuestras intenciones. Y que el día de mañana nuestras obras, ese servicio que estamos prestando, será probado. Y será probado para ver si en realidad lo que estamos haciendo tiene valor delante del Señor, o sencillamente lo estamos haciendo por obligación. Yo no sé cómo lo estés haciendo tú, yo no sé por qué lo estés haciendo tú, o yo no sé por qué tú aún no le estás sirviendo a Él, pero lo que sí sé es que Jesús dijo que donde yo estoy, ahí estarán mis servidores.
Ahí estarán mis amigos y los que le sirven a Él. Yo quiero motivarte, iglesia. Quiero motivarte a que dediques tu vida al servicio al Señor. Quiero motivarte a que le entregues tu vida a servirle. No busques excusas. No mires el mejor no, o el mejor mañana, o el mejor después. Lamentablemente, la juventud, el joven pasa diciendo que todavía soy joven y no le sirve al Señor en la juventud porque tiene tantas metas personales y dice, no, mejor yo le sirvo cuando sea adulto. Entonces, cuando llegan adultos, tiene tantas responsabilidades con la familia, con los hijos, que dice, no, pero ahorita no te puedo servir, mejor te sirvo cuando ya sea anciano. Y cuando llega anciano no tiene fuerzas. Cuando llega anciano dice, no, pero ya para qué te voy a servir si ya no puedo hacer nada. Entonces así se va la vida. ¿Qué obras probará el Señor en el momento que Él venga por su iglesia? ¿Qué obras? Hermanos, quiero motivarlos a que podamos reencontrarnos con el servicio al Señor. Hay tantas áreas de servicio. Cuando comenzó la pandemia, yo les comentaba que este es el momento de las buenas obras. Este es el momento de ayudar. Este es el momento de ayudar al necesitado, al vecino, a mi comunidad, a mi calle, a mis hermanos que están padeciendo necesidades. Pero ¿será que estamos abriendo nuestro corazón a ayudar? ¿O lo estamos cerrando porque pensamos, no, yo tengo que guardar para mañana? Hermano, yo no estoy diciendo que usted dé todo lo que usted está ganando a la semana. Yo no estoy diciendo que usted deje de trabajar, porque Pablo dice, todos trabajen, tienen que trabajar porque el que no trabaja no come. Hermano, yo estoy diciendo que pongas al Señor en primer lugar en tu vida. Que pongas el servicio al Señor en primer lugar en tu vida. Y sea cual sea el área donde el Señor te ha colocado, sírvele. No como agradando a los hombres para ser visto. No, sírvele de manera que Él se agrade de todo lo que podamos hacer. Por último, hay un ejemplo muy claro en Ezequías, lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Porque dice la palabra de Dios que Ezequías sirvió al Señor, que Ezequías comenzó a enseñar la ley al pueblo, pero en ese versículo específicamente dice que Ezequías servía al Señor, pero no solamente le servía, sino que buscaba al Señor para servirle. No era que le servía y bueno, Señor, ya te serví. No, era que buscaba al Señor y le servía. En otra versión dice, recurría constantemente a Dios para servirle. Otra versión dice que servía a Dios para agradarlo a Él. Buscaba agradar a Dios y lo hacía de todo corazón, con sinceridad. Hermano, yo quiero orar por ti en este momento. Y permite el Señor que tu vida sea, como dice allá en Romanos, una entrega, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que puedas decirle, Señor, en realidad aquí estoy, perdóname. Perdóname porque no he sido lo suficientemente entregado a la obra. Perdóname porque no he sido lo suficientemente entregado al servicio. Pero ayúdame porque quiero honrarte, porque el servicio es honra. El servicio es adoración, el servicio es entrega. Y tú puedas decirle, Señor, yo quiero entregarme por completo a ti. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús por todos mis hermanos. Te suplico que en tu misericordia tú le puedas bendecir, tú les puedas ayudar, que tú puedas obrar, Señor, en sus vidas. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces, Padre amado, sus vidas, su vida de servicio tú la conoces. Yo no me atrevo, Señor, a pensar algo de alguno de ellos, porque al final eres tú, Señor, el que escudriña la mente y los corazones. Por eso te suplico en el nombre de Jesús, que, Padre, en tu misericordia puedas perdonarnos
Perdona nuestras maldades. Perdónanos, Señor, cuando nuestro servicio o lo que hacemos al favor de la obra, Señor, está condicionado esperando los aplausos, los elogios, o esperando, Señor, que tenga alguna recompensa aquí en la tierra, y quizá como no vemos recompensa nos desmotivamos y no hacemos nada. Pero dice tu palabra, Señor, que eres tú el que recompensa. Dice tu palabra que debemos hacer tesoros allá en los cielos, y estos tesoros los hacemos, Señor, cuando ayudamos, cuando te servimos a ti. Permite, Señor, que tu iglesia despierte, que seamos una iglesia servicial, que seamos una iglesia, Señor, que te honra con el servicio y que entrega su vida a ti como sacrificio santo y agradable. Te lo imploro y te doy gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.